Buenos días, bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Good morning and blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una hermosa mañana el día de hoy It is a beautiful morning today, y esperamos, amada iglesia, and we pray that, beloved church, que pronto estemos reunidos that we will soon be gathered y que podamos verdaderamente meditar en lo que estamos en estos momentos viviendo. and that we would truly be able to meditate on what we're living these days. La palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan para bien, The word says that all things work together for good, para aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. for those of us who have been called according to his purpose. Y Dios está haciendo grandes cosas en los corazones, And God is doing great things in the hearts, en aquellos que estamos permitiendo que Él trabaje en nuestros corazones. and those of us that are allowing him to work in our hearts. De modo que este es un día para glorificar al Señor, So this is a day to glorify the Lord, y este es un día para conocer su palabra también, and it's also a day to know his word, y para que esta palabra pueda penetrar en tu corazón and so that this word can penetrate in your y heart. podamos entender qué es lo que Él nos está diciendo el día de hoy. And we can understand what he is saying to us today. Una de las cosas, yo creo que para cada pastor o para cada líder, One of the things that for each pastor or each leader, el verdadero reto es the true challenge is poder comunicar to be able to communicate lo que Dios quiere comunicar. what God wants to communicate. Porque en la palabra podemos decir que hay miles de mensajes, Because in the word we can say that there are thousands of messages, muchos mensajes, many messages, pero la llave es but the key is comunicar to communicate lo que está en el corazón de Dios. what's in the heart of God. Y ese es el reto And that's the que challenge como pastores tenemos. that as pastors we have. Y le pido al Señor, al Espíritu de Dios, And I ask the Lord, the Spirit of God, que Él pueda, a través de mi persona, that he would, through me, poder comunicar communicate lo que está en el corazón de Él. what's in his heart. Amén. Amen? Bien, vamos a la palabra. Let's go to the word. Vamos al libro, vamos a Juan capítulo 3. Let's go to John chapter 3. No, perdón. Yo te vamos a regresar a Isaías. Vamos a Juan capítulo 3. Let's go to John chapter 3. Y vamos a ir a un versículo muy famoso que yo creo que todos lo conocemos de memoria. And we're going to go to a scripture that I believe is very well known and we all know it off by heart. Juan 3:16. John 3:16. La palabra del Señor The dice, word of the Lord says, porque de tal manera amó Dios al mundo, "For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo que en él cree that whosoever believes in him no se pierda, would not perish, mas tenga vida eterna." but have everlasting life." Otra vez lo volvemos a repetir. We'll repeat it again. Dice la palabra del Señor, The word of the Lord says, porque de tal manera "For God so loved, amó Dios al mundo, for God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree that whosoever believes in him no se pierda, would not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life." El propósito de The Dios purpose of God es que su creación, is that his creation, la corona de su the creación, crown of his que creation, eres tú y que soy yo, that is you and I, somos el hombre y la mujer, we are man and woman, es la corona de la creación. that's the crown of creation. Dios creó los cielos y la tierra, God created the heavens and the y earth, al sexto día and on the sixth day, Dios creó al hombre, God created man. y creó al And hombre he created con el man propósito with the purpose de que el hombre that man fuera la corona would be the crown de la creación. of creation. ¿Qué significa corona? What does crown mean? Significa la autoridad It means the authority sobre su creación. over his Y creation. nosotros tenemos que aprender a entender And we need to learn to understand que Dios es el más grande comunicador that God is the greatest communicator y es el más grande iniciador. and he's the greatest initiator. Dios siempre está tratando de comunicar algo God is always trying to communicate y something de iniciar algo en nuestros corazones. and to initiate something in our hearts. Pero muchas veces But oftentimes, lo que sucede what es happens que hay puentes rotos. is that there are broken bridges, Y un puente que está roto and a bridge that is broken es un obstáculo para que haya una comunicación. is an obstacle for a communication to happen. La palabra del Señor nos The enseña word of the Lord teaches us que Satanás that Satan es el príncipe
is the prince de la potestad de los aires. of the airs, of the powers of the airs. Satanás Satan es el príncipe is the prince de la potestad de los aires. of the powers of the airs. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que el enemigo siempre está detrás That the enemy is always after de la comunicación. communication. La comunicación Communication es el medio por el cual is the means by which hay una retroalimentación there is a retrofeeding entre Dios y el hombre between God and y man entre el hombre y el hombre. and between man and man. En este momento podemos ver In this moment we can see cómo desafortunadamente ha habido tantas situaciones en diferentes países how unfortunately there's been so many situations in different countries y cómo el hombre se ha levantado en contra del hombre. and how man has risen against man. ¿Por qué? Why? Porque el temor siempre va a traer Because fear will always bring una manifestación de tormento. a manifestation of torment. Y el enemigo siempre está detrás And the enemy is always after de toda injusticia. all injustice. Dios siempre está God is always en la justicia, in the justice, en righteousness. in righteousness. Pero el enemigo siempre está But the enemy is always en la injusticia. in unrighteous. Dios es el más grande comunicador. God is the greatest communicator. Vamos a la palabra Let's go to the word y vamos al libro de Isaías capítulo 9. and let's go to Isaiah chapter 9. Y vamos a empezar del versículo número 6. And let's start at verse 6. Eso es hablando de la venida del Mesías, de la venida del Señor. And they're talking about the coming of the Messiah of the Lord. Dice, porque un niño nos ha nacido, For unto us a child is born, un hijo se nos ha sido dado, unto us a son is given, y el principado sobre su hombro, and the government upon his shoulder, y el gobierno sobre su hombro. and the government upon his shoulder. Yo quisiera que dijeras conmigo, I would like for you to say with me, el gobierno the government está sobre mis hombros. is upon my shoulders. Hola, Hello. el gobierno The government está sobre mis hombros. is upon my shoulders. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, What we have seen in the last weeks, hemos visto lo que se llama anarquía. we've seen what we call anarchy. ¿Y qué es anarquía? And what's anarchy? Falta de autoridad Lack of authority o falta de respeto a la autoridad, or lack of respect towards authority, o donde prácticamente no hay un gobierno. or where practically there is no government. Aunque hay un gobierno, Although there is a government, el gobierno no está gobernando. the government is not governing. Y en el mundo espiritual, And in the spiritual realm, nosotros somos la eclesía. we are the ecclesia, Y la iglesia and the church tiene el llamado has the calling a gobernar. to reign, to govern. Todo lo que uno no gobierna Everything that you do not govern, le abre el lugar you open the room o le abre el camino or you open the way a una manifestación de anarquía. for a manifestation of anarchy. Y es lo que hemos estado viendo. And that's what we've been seeing. Desafortunadamente, muchas cosas equivocadas que no tendrían que ocurrir. Unfortunately, many wrong things that should not be happening. Pero la iglesia But the church es la que está llamada is the one that is a called gobernar to govern juntamente con él. together with him. Versículo, seguimos leyendo. We'll continue reading. Y dice, y se llamará su nombre admirable consejero. And his name will be called Wonderful Counselor. Fíjate cómo empieza a describir Isaías el reinado del Señor. Look at how Isaiah begins to describe the government or the reigning of the Lord. Empieza diciendo que Él es un admirable consejero. It begins off by saying that he is a wonderful counselor. ¿Por qué un admirable consejero? Why a wonderful counselor? Porque un consejero es aquel Because a counselor is one que quiere comunicar that wants to communicate lo que está en el corazón. what's in the heart. Nosotros tenemos que aprender a entender. We need to learn to understand Dios siempre quiere comunicar. God always wants to communicate. El problema es que el receptor, The problem is that the receptor, el corazón, the heart, muchas veces está oftentimes is en una sintonía equivocada. in the wrong tune.
Pero Dios siempre está comunicando. but God is always communicating. Por eso el Señor dice en That's su why the Lord palabra, says in His Word, Él es He is admirable consejero. wonderful counselor. Él es el iniciador de toda comunicación. He is the initiator of all communication. Él siempre está queriendo comunicar. He is always wanting to Siempre communicate. quiere iniciar He una always wants relación. to initiate a relationship. Versículo, seguimos leyendo. Continue reading. Y dice después, dice, admirable consejero, Dios fuerte, It says, wonderful counselor, mighty God, Padre eterno. everlasting Father. ¿Por qué no empieza la escritura diciendo, Why doesn't the scripture begin saying, Dios fuerte, mighty God, Padre eterno? everlasting ¿Por qué Father? empieza la escritura a decir Why does the scripture begin by que Él saying es admirable that He is a consejero? wonderful counselor? Porque Él siempre quiere dar una comunicación con su creación. Because He always wants to give a communication with His creation. Él desde que formó al hombre, Ever since He formed man, Él desde que creó al hombre ever since He created en el man huerto del Edén, in the Garden of Eden, la palabra del Señor the dice word of the Lord says que Dios creó al hombre a su imagen y a su that God semejanza. created man according to His image and likeness. Y Dios, como creó al hombre a su imagen y a su And God, semejanza, as He created man according to His image and Dios likeness, siempre está queriendo tener comunicación con su creación. God is always wanting to have communication with His creation. ¿Y qué sucedió en el jardín del Edén? And what happened in the Garden of Eden? En el capítulo número 3 de Génesis, no vamos In para ahí, Genesis chapter 3, we won't go there, pero dice la palabra but the word says que el hombre that man desobedeció lo que Dios le había dicho que no hiciese. disobeyed what God told them not to do. Y dice la palabra que Dios venía a visitar al hombre And the word says that God came to visit man todos los días. every day. Todos los días Every day, Dios quería comunicarse con su God creación. wanted to communicate with His creation. ¿Cuántos podemos creer eso? How many of us can believe that? O sea, usted y yo no somos creación So you and I are not creation que Dios no quiera comunicarse con ella. that God does not want to communicate with. Dios siempre está detrás de la God is comunicación. always after communication. ¿Por qué? Why? Porque Él es el grande iniciador Because He is the great de initiator la comunicación. of communication. Pero ¿qué sucede? But what happens? El enemigo The enemy siempre está is detrás always after de la comunicación. communication. ¿Y de qué manera está detrás de la And in comunicación? what way is he after El communication? enemigo siempre va a querer romper los puentes, The enemy will always want to break the bridges romper la and comunicación. cut off the communication. ¿Y cómo se rompe la And how do comunicación you cut off communication entre el creador between the y su creator creación? and his creation? Cuando el enemigo entra When the enemy enters y divide la and comunicación divides the y communication parte la and comunicación. he splits the communication. ¿A través de qué? Through what? A través de nuestro pecado. Through our sin. Por eso la palabra dice That's why the word que el says pecado nos separa. that sin separates us. No porque Dios quiere separarse de su Not creación, because God wants to separate from his creation, sino que el pecado nos aparta but sin sets us apart del Creador. from the Creator. No porque Él quiere Not because he wants to apartarse de nosotros. go away from us. Por eso es importante entender, That's why it's important to Él understand siempre está detrás he is always after de su creación. his creation. Siempre quiere comunicarse He always wants to communicate con su creación. with his creation. Seguimos leyendo. We'll continue reading. Y luego dice, príncipe de paz. And then it says, Prince of Peace. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Dios siempre está queriendo comunicar con su creación. God is always wanting to communicate with his creation. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13. Let's go to Hebrews chapter 13, Vamos a enfocar nuestra atención a partir del versículo 15. and we'll start on verse 15. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Versículo 16. Verse 16. Y de hacer el bien
Y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada a Dios. But do not forget to do good and to communicate, for with such sacrifices God is well pleased. Hay traducciones There are translations que han cambiado el sentido de la that palabra. have changed the sense or the meaning of the word. Hay muchas traducciones que dicen, y de hacer el bien Many translations say, and do good, y de la ayuda mutua, and the mutual help, no se olviden. do not forget. Pero la ayuda mutua But mutual help no es lo que el Señor está tratando de comunicar. is not what the Lord is trying to communicate. En las traducciones antiguas In the previous translations, And the and the older- earlier translations, dice, y de la comunicación and it says, and the communication, no se olviden. do not forget. ¿Por qué? Why? Porque de tales sacrificios Because of such sacrifices, se agrada a Dios. God is well pleased. Escúchame, Listen, el hacer el bien to do good es un sacrificio delante de Dios. is a sacrifice before God. Pero el tener una comunicación But to have a communication o estarnos comunicando, or communicating, Dios también lo ve como un sacrificio. God also sees it as a sacrifice. La falta de The comunicación lack of communication es una falta de retroalimentación. is a lack of retrofeeding. Y nosotros tenemos que aprender a entender And we need to learn to understand que la comunicación hoy en that día communication today es donde está más rota. is broken even more. ¿Por qué? Why? Porque tenemos un montón de instrumentos por el cual nos podemos comunicar. Because we have so many devices through which we can communicate. Hay Facebook, There's Facebook, hay teléfono, there's phones, hay Messenger. there's Messenger. Hay tantos medios para podernos comunicar. There are so many means for us to be able to communicate. Pero desafortunadamente, But unfortunately, la comunicación en estos días communication in these days es lo que está más escaso. is what is lacking most, is more scarce. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo de tu alma Because the enemy of your soul sabe knows que la comunicación that communication es una retroalimentación. is a retrofeeding. Y cuando uno se retroalimenta, And when you retrofeed yourself, uno sustenta you sustain la relación. the relationship. El día de hoy, Today, cuando alguien se sienta a la mesa, when someone sits at the table, muchas veces las mesas, oftentimes the tables, hay comida, there's food, pero hay teléfonos. but there's also phones. Y al parecer, And it appears la gente se está comunicando, people are communicating, pero no comunicando de la relación que Dios quiere comunicar, but not communicating in the relationship that God wants to communicate, sino alimentándose de cosas que muchas veces no van a bendecir las vidas. but feeding off of things that sometimes will not bless your life. Por eso es importante entender, That's why it's important to Dios understand quiere que la comunicación God wants for communication sea una to retroalimentación. be a retrofeeding. Y el día de hoy, And today, el enemigo está detrás de la comunicación. the enemy is after communication. ¿Por qué? Why? Porque toda comunicación la cual no es entendida Because all communication that is not understood es mal interpretada. is misinterpreted. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías 27 The Bible teaches us in Isaiah 27 que that Satanás Satan es una serpiente veloz is a fast serpent y tortuosa. and torturous ¿Qué significa or torcida? twisted. Twisted. Dice la palabra que Satanás es una serpiente The word says that Satan is a serpent o Leviatán es una or serpiente Leviathan is a serpent veloz that is fast y torcida. and twisted. ¿Qué significa eso? What does that mean? Cuando la comunicación sale de tu boca When the communication comes out of your y mouth llega al receptor, and it gets to the receptor, otro oído another ear o otro or corazón, another heart, el enemigo lo que siempre va a querer what hacer the enemy will always try to es que do lo que tú quieres is comunicar, that what you want to communicate, cuando llega al corazón de la otra when it persona reaches the heart of the other o cuando person, llega al oído de la otra or when it persona, reaches the ear of the other lo que tú person, estás tratando de what decir, you are trying to say, la otra
otra persona the other person lo escuchó heard it de otra manera, in another way, de otra forma. in another form. Lo que tú querías comunicar What you wanted to communicate no fue lo que llegó al corazón de la persona. was not what reached the heart of that person. Y los malos entendidos el día de hoy And misunderstandings today es lo que generan muchas veces conflictos y guerras. is what generates conflicts and war. Y muchas veces generan ofensas en los And corazones. oftentimes it generates offenses in the heart. Porque la gente Because the people no se apercibió were not aware que lo que salió del corazón de una persona que quería comunicar, that what came out of the heart of a person that wanted to communicate, tal vez no era el sentir maybe it wasn't the feeling que la otra persona recibió. that the other person received. Y es ahí donde el enemigo trabaja. And that's where the enemy works. El enemigo siempre trabaja detrás de la comunicación. The enemy always works after communication. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God es el gran consejero. is the wonderful counselor. Y Satanás And Satan siempre quiere imitar always wants to lo que imitate Dios es. what God is. Por eso uno tiene que aprender a That's why entender we need to learn to que understand nuestra that comunicación our tiene communication que ser retroactiva, needs to be retroactive, needs to be reciprocal. recíproca. Muchas veces, desafortunadamente, Many times, unfortunately, a veces las personas quieren comunicarse con una persona, people want to communicate with someone, pero la otra persona but the other person no responde does not respond de la misma manera in the same way que el iniciador quiere que la persona responda. that the initiator wants the person to respond. Por ejemplo, For example, Jesús un día estaba llegando a Jerusalén Jesus was arriving at Jerusalem one y day, dice la palabra que Jesús exclamó: and the word says that Jesus cried out, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalem, Jerusalem, tú que matas a los profetas que te he enviado. you that kill the prophets that I have sent to you. ¿Cuántas veces How many times no quise juntarles did I not want to gather you como la gallina as a hen junta debajo de sus alas gathers under its wings a sus polluelos? her chicks? Pero ustedes But you no quisieron. did not want to. Fíjate lo que dice el Señor. Look at what the Lord El says. Señor dice The Lord says que Él quería that He wanted tener a su pueblo, to have His people, tener a Israel, to have Israel, tener a to Jerusalén have Jerusalem debajo de sus alas. under His wings. Pero dice la palabra, But the word says, pero ustedes but you no quisieron. did not want to. Entonces, Then el gran the iniciador, great el initiator, gran the comunicador, great communicator siempre será Dios. will always be God. Pero el enemigo But the enemy siempre estará detrás will always be de la after comunicación. communication. ¿Por qué? Why? Porque él sabe Because he knows que los sacrificios que a Dios le that agradan the sacrifices that please God es hacer el bien is to do good y también and also de no dejar to not allow de comunicarnos. or to not stop communicating with each other. ¿Qué pasa con un matrimonio What happens in a marriage donde la comunicación where communication está rota? is broken? Ese matrimonio That marriage deja de retroalimentarse. stops feeding each other. ¿Por qué? Why? Porque la comunicación Because the communication es la base is the foundation de una alimentación of a feeding del matrimonio. in marriage. Es importante entender It's eso. important to understand that. Ahora, ¿qué sucede Now what en happens una familia in a family donde la comunicación where communication no está? is not there? No es solamente decir buenos días, It's not just to say good morning, va más allá. it goes beyond that. La comunicación es esta: Communication is this, conocer to know lo que está what is en in el corazón de las the personas. heart of the people. Pero la gente But people, muchas veces lo que hace what they do oftentimes se queda con las cosas en el corazón is they keep things in the heart y no las expresa, and they don't express them. no las comunica. They don't communicate them. Por eso el Señor, That's why the como Lord, grande as a comunicador, great Él communicator, siempre está detrás de tu He corazón is always after your heart para saber dónde tu corazón está. to know where your heart is. Ahora escúchame, Now listen, oración prayer es comunicación. is communication. Oración Prayer es comunicación. is communication. Oración
prayer, como decía mi amada esposa esta semana, as my beloved wife said this week, hay gente que se mete 10 horas con el Espíritu Santo, there are people that are in with the Holy Spirit for 10 hours. aparentemente con el Espíritu Santo, Apparently with the Holy Spirit. 10 horas, 10 hours. y salen después de esas 10 horas And they leave after those 10 hours igual que como entraron. the same as they went in. Entonces, ¿qué fue eso? So what was that? ¿Fue una búsqueda genuina Was it a genuine seeking o fue un ritual? or was it a ritual? Porque un ritual Because a ritual es hacer algo que aparenta, is to do something that appears pero no tiene resultado. but it has no outcome or result. En cambio, On the other hand, pueden ser 10 minutos que estás en la oración con el you Señor. could be 10 minutes in prayer with the Lord, Y en esos 10 minutos, and in those 10 Dios minutes, comunica algo a tu espíritu. God communicates something to your Y spirit, tú y yo lo obedecemos. and you and I obey Y it, nos sirvieron más 10 minutos and 10 minutes was worth que more 10 horas than 10 hours de ritual. of a ritual. Por eso es importante entender. That's why it's important to El enemigo understand. está detrás de la comunicación. The enemy is after communication. Ahora, ¿qué sucede en una iglesia? Now, what happens in a church, Tal vez no en esta iglesia, maybe not in this pero tal vez church, en otras but iglesias. maybe in other ¿Qué churches? pasa cuando la comunicación What happens when se communication rompe is cut off entre hermanos? between brothers and sisters? ¿Qué pasa? What happens? No hay comunicación, There's no communication. no hay retroalimentación. There's no retrofeeding, mutual feeding. Hay una planta que tengo en mi oficina There's a plant that I have in my office, y cuando a veces se me olvida ponerle agua, and sometimes when I forget to water it, a veces llego a la oficina sometimes I get to the office y todas las hojas están completamente hacia abajo, and all the leaves have withered and gone down, como diciendo, me estoy muriendo. as saying to me, I'm dying. Y voy y pongo agua And I go and I put water on it, y en minutos and in minutes, las hojas que estaban caídas the leaves that were fallen inmediatamente se levantan. immediately spring up. ¿Por qué? Why? Porque la planta está respondiendo. Because the plant is responding. La planta The responde plant responds al agua que to the recibió. water that it received. Porque sin esa agua, Because without that esa water, planta muere. that plant dies. Dice la palabra del The Señor word of the Lord que el says Espíritu that the Santo Holy Spirit tipifica al agua. typifies or means the water. Y nosotros cuando no estamos recibiendo el agua del And when Espíritu, we're not receiving the water of the Spirit, estamos como esa planta, we're like that plant, muchas veces cabizbajos. oftentimes with the heads down. ¿Por qué? Why? Porque necesitamos el agua. Because we need the water. Y la planta And the plant responde al agua. responds to the water. Y nosotros tenemos que aprender a responder And we need to learn to a lo que respond el Señor quiere darnos. to what God wants to give us. De modo que el Señor nos dice, So the Lord says to no us, se olviden de hacer el do bien not forget to do good y de la comunicación, and of the communication. porque de tales sacrificios Because of such sacrifices, Dios se agrada. God is well pleased. ¿Qué sucede con un matrimonio What happens in a marriage donde la retroalimentación, where the mutual feeding, porque la comunicación es buena, because communication is good, ¿qué pasa con ese matrimonio? what happens with that marriage? Ese matrimonio crece, Does that marriage grow? ese matrimonio madura That marriage grows, it matures, y ese matrimonio and that marriage viene la unidad. comes to unity. ¿Y a través de qué? And through what? A través de la comunicación. Through communication. Por ejemplo, For example, muchas veces uno le puede preguntar a una persona, many times you can ask someone, ¿cómo estás? how are you? Y la persona te va a decir, estoy bien. And the person will say, I'm good. Pero usted sabe en el fondo de su But corazón you know in the bottom of your heart que la palabra estoy bien that the word I'm good no está bien. is not good. ¿Por qué? Why? Porque a veces nosotros lo que estamos tratando de hacer Because sometimes what we're trying to do es de que no queremos comunicar is that we don't want to communicate lo que realmente está ocurriendo en el corazón. what is truly happening in the heart. Ahora yo quiero decirte algo. Now, I want to tell you something. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Dios conoce lo que está pasando en tu God corazón. knows what's happening in your heart. Dios conoce los pensamientos de tu God corazón. knows the thoughts of your heart. De modo que no hay So there is no lugar donde
donde room where podamos nosotros esconder we can hide lo que verdaderamente ocurre en el what is corazón. truly happening in the heart. Entonces Dios, Then God, como un buen as a comunicador, good communicator, Él fue primeramente He first went, el que se comunica con or nosotros. He is the one that first communicates with us. Y nosotros tenemos que aprender a responder. And we need to learn to respond. La comunicación, Communication, cuando tiene un obstáculo, when it has an obstacle, no se retroalimenta. it cannot mutually feed itself, mutually feed. Por ejemplo, For example, una ofensa an offense es un puente roto is a broken bridge entre una relación. between in a relationship. Hola, Hello. ¿cuántos tenemos puentes rotos? How many of us have broken bridges? Y nosotros estamos esperando que la otra persona And we're waiting for the other que person nos ofendió that offended us venga y nos pida to perdón. come and ask us for forgiveness. Pero dice la palabra lo But the contrario. word says the opposite. La palabra dice, The word si says, tu hermano te If your ofendió, brother offended you, ve go y habla con él. and speak to them. Es lo que dice la That's palabra. what the word says. Pero nosotros no hacemos eso. But we don't do that. Nosotros estamos esperando que la persona que nos ofendió We're expecting the person that offended us venga con nosotros y arregle to cuentas. come to us and get things right. Pero la Biblia nos dice, But the Bible says si to tu us, hermano te ofendió, if your brother offended you, ve go y arregla cuentas. and get things right. Hola. Hello. ¿Cuántos de nosotros tenemos que arreglar cuentas How many of todavía? us need to get things right? La comunicación Communication es la base de toda relación. is the foundation of all relationships. Vamos a la palabra a Primera de Juan, Let's go to 1 John capítulo 3. chapter 3. Versículo número 1. And verse 1. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. Mirar Behold, cuán amor nos ha dado el Padre what manner of love the Father has bestowed on us, para que seas llamados sus hijos. that we should be called his children. Versículo 2. Verse 2. Amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. El Señor nos dice que Él nos ha amado The Lord says to us that he has loved us, y Él espera que porque Él nos amó, and he expects that because he loved us, nosotros podamos corresponder. we could respond. Amén. Amen? Ahora vamos a ver el versículo número 10. Now let's look at verse 10. Dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. In this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Hola, Hello, ¿estamos leyendo la misma palabra? are we reading the same word? Dice la palabra que The word si says nosotros That if we no amamos a nuestros hermanos, do not love our brothers, ¿no somos qué? we're not what? ¿Qué es lo que dice? What does it say? No hemos conocido a Dios. We've not known God. Versículo 11. Verse 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Hola, Hello. Dios es amor, God is love. 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 Dios comunica amor, God communicates Dios love. inicia amor God initiates para love que nosotros so that we podamos can responder, respond. y cuando And when respondemos we respond, nos retroalimentamos we feed each other y nos edificamos. and we edify each other.
Porque eso es lo que Dios desea. because that's what God desires. Versículo siguiente. Next verse. Dice, no como Caín, que era del enemigo o del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brother's righteous. Versículo 14. Verse 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. Hola. Hello. Nosotros sabemos We know de que hemos pasado that we have gone de muerte a vida. Quédate ahí. from death to life Porque amamos because we love a los hermanos. the brethren. Escúchame lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. Jesús, Jesus, el Señor Jesucristo dijo, the Lord Jesus Christ said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la I verdad am the truth, y yo soy la vida. and I am life. No empezó a decir yo soy la He verdad, didn't begin to say, I'm the truth. no empezó a decir yo soy la He vida. didn't begin to say, I am the life. Él dijo, He said, yo soy el camino. I am the way. Y un camino And a path or a way es el que te lleva is the one that will take you a un lugar, to a place, a llegar a donde tú quieres llegar. to get to a destination or a place that you want to get to. Y el enemigo And the enemy siempre está detrás is always after de todo propósito que Dios tiene para con tu vida. every purpose that God has for your life. Por eso es importante entender That's why it's important to understand que nosotros podemos en el camino that we can, along the way, de llegar a desviarnos. we can become detoured No es la palabra detour, or astray. stray, ya. Podemos estar tratando de llegar a un lugar, We can be trying to get to a location or a place, pero hay un espíritu que se llama but there is a spirit that is called espíritu de extravío. the spirit of being astray. ¿Y qué es el extravío? And what is astray? No estás perdido, You're not lost, pero no has llegado a la dirección donde tienes que llegar. but you have not gotten to the address or the direction that you need to get to. Una vez un amigo, Once a friend of mine, cuando estaban los GPS de moda, when GPSs were, in style, you could say, me dijo, te presto mi GPS he said, I'll let you borrow my GPS para que te puedas guiar por él. so that you can go by it. Y resulta And it happened que el that GPS the GPS nos perdió. got us lost. Yo iba siguiendo la dirección, I was following the directions. me decía la computadora da vuelta a la derecha, It told me to turn right, da vuelta a la turn izquierda, left, y resulta que uno creyendo and believing que íbamos a llegar bien, that we were going to get there good, nos extraviamos. we went astray. Y mucha gente And many people se ha extraviado. have gone astray. Escucha lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Del amor. From love. Mucha gente se Many extravió del amor. people have gone astray from love. ¿Por qué? Why? Porque el amor se ha entibiecido. Because the love has become lukewarm. No está la misma pasión, The same passion is not there. no está el mismo fervor, The same fervor is not no está el there. mismo fuego. The same fire is not there. Y hay gente que tiene fe en la fe And there are people that have faith in faith. y no es lo que Dios quiere. And that's not what God wants. Hay gente que tiene fe. There are people that have Yo he faith. conocido pastores I've known que pastors tienen ministerios muy grandes. who have great big ministries. En todos estos años que tengo de servirle al Señor, In all these years that I have of serving the Lord, he conocido a muchos hombres y muchas mujeres de I've known Dios. many men and women of God, Y hombres que tienen señales, prodigios y and milagros. men with miracles, signs, wonders.
Pero la Biblia nos enseña But the Bible teaches us en el libro de Corintios capítulo 14, 13 y 14, in the book of Corinthians chapter 13 and 14, donde nos habla de los dones. where he talks about the gifts. Pero dice la Biblia But the Bible says que yo puedo mover montañas, that I can move mountains, puedo hacer milagros, I can do miracles, puedo hacer cosas impresionantes. I can do great things. Pero dice la palabra, But the word says, si no tengo amor, if I have no love, de nada me sirve. it's useless. O sea que hay gente que persigue So there are people that are after señales, signs, milagros, wonders, poder, power, pero se desvían but they get astray del amor. from love. Entonces hay ministerios, So there are ministries, hay there are iglesias churches donde la comunicación where the communication, verdadera, the true and real communication, que es el amor, which is love, no está. is not there. Está rota la comunicación. The communication has been cut off. Entonces uno tiene que entender, So we need to Dios understand, no quiere que tengas fe en la fe. God does not want you to have faith in faith. Dios quiere que tengas fe en el God amor. wants you to have faith in love. Por eso empezamos hablando el día de That's why hoy. we began speaking today. Porque de tal manera amó Dios al For mundo. God so loved the world. Amó Dios al mundo. God loved the O sea que world. mi fe So my tiene faith que ser needs to be en el amor de Dios in the love of God para mi vida, for my life, para tu vida, for your life, para la vida de los demás. for the lives of others. Esa es la verdadera fe That is the real faith trabajando. working. ¿Por qué? Why? Porque yo puedo hablar en lenguas Because I can speak in tongues, y si no tengo and amor, if I have no love, soy como un címbalo que retiñe. I'm like a clanging cymbal. ¿Por qué? Why? Porque mucha gente Because many está people detrás de los are dones, after the gifts, pero no está detrás del but amor. they're not after love. Y cuando uno no está detrás del And when amor, you're not after love, estás extraviado you've gone astray del verdadero llamado. from the true calling. ¿Cuál es el verdadero llamado? What is the true calling? De que ames a Dios That you love God con todo tu with corazón, all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu mente, with all your con mind, todas tus with fuerzas, all your strength, y que ames a tu and that you would prójimo love your neighbor como te amas a ti. as you love yourself. Pero ¿qué pasa el día de But what hoy? happens today? ¿Cuántas personas en la iglesia How many people in the church no están amando a Dios are not loving God con todo su with corazón, all their heart, con toda su alma, with all their con toda soul, su with mente, all their mind, con toda su all fuerza, their strength, y amando a su prójimo and loving their como neighbor ellos mismos? as they love themselves? No lo están haciendo They're not doing porque it están teniendo fe because they're having faith en la fe in the faith y no fe en el amor. and not faith in love. El amor Love es el fundamento is the foundation de la creación. of creation. Amada iglesia, Beloved church, podemos estar haciendo tantas cosas, we can be doing so many things, pero si no nos estamos amando, but if we're not loving each other, entonces estamos permitiendo que el enemigo then we are allowing the enemy venga to come a tratar and try de robarnos to rob us lo que Dios quiere darnos. what God wants to give to us. Capítulo 4 Chapter 4 de Primera de Juan, of 1 John versículo número 1. and verse 1. Dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Hola, Hello. amados, Beloved, no creáis do not believe a todo espíritu, every spirit, sino probar los espíritus but test the spirits si son de Dios, to see if they are of God. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Because many false prophets have gone out into the world. Mi Dios, My God, hemos conocido tantas personas we have known so many people que profetizan muy bien, who prophesy really well, pero no hay amor en sus corazones. but there's no love in their hearts. En el año 1989, In 1989, en una pequeña ciudad de San Salvador, in a small city in San en Salvador, un pueblo se llama Santa Ana, in a town called Santa Ana, Dios me habló a través de una profetisa the Lord spoke to me through a prophetess, y me dijo, hijo, and she said to me, son, cuídate de los hombres be careful with men que tienen el corazón lleno de la letra, that have the hearts full of letters or full of knowledge,
pero vacío de mi amor. but empty of my love. Eso fueron ya 31 años atrás. That was 31 years ago. Y nunca se me olvidó esa palabra. And I never forgot that word. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque a través de 31 años Because throughout 31 years, he visto hombres que tienen mucha I letra, have seen a lot men that have a lot of knowledge, mucho conocimiento, a lot of knowledge, pero vacíos del amor de but Dios. lack of the love of God. Muchos hombres que hacen milagros, Many men that do miracles, muchos hombres que hablan en lenguas, many men that speak in tongues, pero vacíos del amor de Dios. but empty of the love of God. ¿Cómo está nuestro corazón? How is our heart? Está lleno del corazón, está lleno del amor de Is Dios. it full of the love of God? Hay dos naturalezas, There are two natures, la naturaleza carnal the nature of the flesh y la naturaleza espiritual. and the spiritual nature. Y en nuestra naturaleza carnal And in our fleshly nature, no puedes dar el amor you cannot give love que solamente viene de la naturaleza espiritual. that only comes from the spiritual nature. Dios tiene que llenarte de su amor God needs to fill you with His love para poder to be able to amar. love. Si yo no tengo el espíritu de amor, If I don't have the spirit of love, va a ser difícil que ame. it'll be difficult for me to love. Por eso el enemigo quiere que tengas fe en la fe That's why the enemy wants you to have faith in the faith y no fe en el amor. and not faith in love. Vamos a versículos 2. Let's go to verse 2. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and now is already in the world. Versículo 4. Verse 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Amén. Amen? ¿Cuánto decimos, mayor es el que está en mí que el que está en el How many of mundo? us say, greater is he who is in me than he who is in the world? Amén. Amen? Por eso uno tiene que aprender a entender. That's why you need to learn to understand. Si tu fe If your faith no está basada en el amor, is not based on love, estás extraviado. then you've gone astray. Porque te tienes que amar a ti mismo. Because you need to love yourself. Y eso es el problema de que muchos de nosotros no nos amamos. And that's the problem. Many of us don't love ourselves. No hemos recibido el amor de Dios. We've not received the love of God. Y el amor es algo que Dios comunica. And love is something that God communicates. El amor es algo que Dios imparte. Love is something that God imparts. El amor es algo que Dios da. Love is something that God gives. El amor es algo que Dios bautiza. Love is something that God baptizes. El amor. Love. Dios tiene que darnos un bautismo de amor. God has to give us a baptism of love. Vamos al capítulo 4, versículo 20. Let's go to verse 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. For if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Hola. Hello. ¿Alguna vez tenemos problemas de odiar a alguien? Do we sometimes have an issue with hating someone? Hola. Hello. ¿Qué sucede cuando no amamos? What happens when we don't love? La comunicación se corta. The communication is cut off. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God es el iniciador, is the es el initiator. comunicador He's the del amor. communicator of love. Y cuando no amamos, And when we don't love, entonces dice la palabra, then the word says se corta el puente, the bridge is cut off. se corta la The comunicación. communication is cut off. Y el enemigo lo que más quiere And what the enemy wants es que la most comunicación se corte. is for the communication to be cut off. ¿Por qué? Why? Porque sin comunicación Because without no hay communication, una retroalimentación, we cannot feed each other. una
relación, una amistad, There cannot be a relationship or friendship donde no hay una alimentación. where there's no feeding. Es una relación que no perdura. It's a relationship that does not last. Dice, seguimos leyendo, dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Versículo 18, vamos para arriba ahora. Let's go back up to verse 18 now. Dice, en el amor no hay temor. There is no fear in love. En el amor no hay temor, There is no fear in love. sino que el perfecto amor echa fuera el temor. But perfect love casts out all fear, Porque el temor lleva en sí castigo, because fear involves torment. de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. But he who fears has not been made perfect in love. El Señor nos dice 365 veces, The Lord says to us 365 times, no temas, do not fear, no temas, do not fear, no temas. do not fear. La palabra nos dice en 2 Timoteo The word 1:7, says in 2 Timothy 1:7, Dios no nos ha dado God has not given us espíritu de a temor. spirit of fear, Dios nos ha dado God has given to un us espíritu de a amor, spirit of love, poder power, y dominio and a sound propio. mind. Entonces, Then, si Dios If God es el grande is the iniciador great y el initiator grande and the comunicador, great communicator, entonces, ¿cuál es el problema? then what is the problem? Es el receptor, Is the receptor, el corazón, the heart, el receptor. the receptor. ¿Por qué? Why? Porque el corazón muchas veces Because the heart oftentimes no ha aprendido a amarse. has not learned to love itself. Tenemos que aprender a amarnos. We need to learn to love ourselves. Tenemos que aprender a We respetarnos. need to learn to respect Tenemos que ourselves. aprender We need to learn a obedecer la palabra. to obey the word. Y una de las cosas que el enemigo más usa And one of the things that the enemy uses most es el odio a uno mismo. is self-hatred. ¿Cuánta gente está sufriendo en este momento How many people are suffering right now el odiarse a sí mismos? from self-hatred? ¿Por qué? Why? Porque el enemigo es el que viene a condenar, Because the enemy is the one that comes to el condemn, que viene a acusar, he comes to accuse, el que viene a tratar de destruir las the vidas. one who tries to destroy lives. Pero el Señor vino But the Lord came para dar vida. to give life. Y es lo más importante el día de hoy. And it's the most important thing today. Dios vino God came para comunicar to communicate su verdad. his truth. Dios vino God came para demostrar su to amor. demonstrate his love. Dios vino God y came dio a su Hijo and gave his son para hacer un puente to make a bridge de comunicación of communication entre el Creador between the creator y su creación. and his creation. Y dice la palabra And the word says que tú como hombre y como That you as a mujer, man and woman, Dios te creó God y created te you creó, and created escúchame, you. Listen, no a los ángeles los creó he didn't create the angels y los declaró corona de su and creación. declared them crown of his creation. Dios creó al hombre, God created man a la mujer, and woman, y Dios dice, and God says el hombre y la mujer man and woman, son la corona they are the crown de su creación. of his creation. Wow. Wow. Dios God es amor. is love. Y dice la palabra, And the word y says, todo aquel que no ama, and he who does not love no lo ha conocido. has not known him. O sea que conocer a Dios So to know God es conocer el amor. is to know love. Y si no conocemos amor, And if we do not know love, es que todavía no lo hemos conocido a Él. it means that we have not known him Tal vez yet. hemos conocido teología, Maybe we've known theology, tal vez hemos conocido letra, maybe we've learned or known the letters, pero no words, hemos conocido but we have not known el espíritu de amor. the spirit of love. Y el espíritu de amor And the spirit of love es un encuentro is an encounter, personal. a personal encounter. Dios dice, God de says, tal manera amó Dios al for mundo, God so loved the world, pero ahora yo tengo que decirme a mí but now mismo, I need to say to myself, porque de tal manera amó Dios a Roberto. for God so loved Enrique.
Porque de tal manera Dios amó a Marisol. For God so loved Marisol. Porque de tal manera amó Dios a For Cristian. God so loved Christian. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno lo hace ya personal, Because when you make it personal, entonces Then- la retroalimentación the mutual feeding ya empieza a ser personal. begins to become personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo a Gabriela. For God so loved Gabriela. De tal manera. For God so loved. Yo quisiera que dijeras conmigo. I'd like for you to say with Porque me. de tal manera amó For God so loved. Dios, y di tu nombre. And say your name. Porque lo tienes que hacer personal. Because you need to make it personal. Escúchame, iglesia. Listen, church. El problema de mucha gente The problem es with many people is que no ha personalizado el amor de Dios that para they el have corazón not de cada quien. personalized the love of God for each Dios person. es un Dios personal. God is a personal Como God. Dios es un Dios de multitudes. God is a God of multitudes. Pero Dios es un Dios But God is a God que viene a that comunicarse comes to communicate personalmente personally con su creación. with His creation. Hay gente que no tiene problemas There are people that have no de creer problems por el milagro de otra persona believing for somebody else's y miracle. oran por otra persona And they pray for someone y else. Dios los usa And God y uses Dios them. sana a las And God personas. heals the people. Pero cuando viene a ser la propia persona, But when it comes to themselves, tienen problemas para recibir. they have issues with receiving. ¿Por qué? Why? Porque no han personalizado el amor de Dios. Because they've not personalized the love of God. Porque creen que Dios ama a otros, Because they believe God loves pero others, todavía no creen but they still don't que believe Dios los ama a ellos. that God loves them. Y Satanás lo que ha hecho, And what Satan has done ha desviado, is he has ha caused a stray. traído un espíritu de extravío. He has brought a spirit of a stray. Y hemos estado creyendo en la fe y la fe y la fe. And we have been believing in the faith and the faith and the faith. Pero Dios dice, But God says, ten fe have faith en el fundamento. in the foundation. ¿Qué es el fundamento? What is the foundation? El amor. The love. Porque Dios amó, For God loved. por eso dio. That's why He gave. Porque Dios amó, Because God loved, por eso Dios dio. therefore He gave. Yo creo que esta revelación I believe that this revelation tiene que ser traída por el Espíritu de Dios a tu corazón. needs to be brought upon by the Holy Spirit to your heart. Dios God se le manifestó a Saúl, a Saulo, manifested to Saul y lo convirtió en Pablo. and turned him into Paul. Y dice la palabra And the word says que Pablo that Paul ahora se decía, now said to himself, or se said, llamaba a sí mismo, or called himself, o le llamaban or they called him el apóstol de la gracia. the apostle of grace. ¿Por qué el apóstol de la gracia? Why the apostle of grace? Porque él verdaderamente tuvo que haber Because there truly had to have been, experimentado or he had to have experienced, y haber tenido un encuentro and have had an encounter con el amor. with the love. Y lo tuvo And he had it en Hechos capítulo 10 in Acts chapter 10 o capítulo 9. or chapter 9. Tuvo un encuentro He had an encounter con el amor de Dios. with the love of God. Hasta que tengamos un encuentro con el amor de Dios, Until such a time that we have an encounter with the love of la God, verdadera comunicación the real se communication establece. is established. De otra manera, In another way, tendremos rituales we will have rituals cada fin de semana every weekend o cada día de la or semana, every day of the week, pero no obtendremos but we will not obtain los cambios the changes que Dios quiere traer. that God wants to bring. Hola, Hello. ten fe Have faith en el amor. in love. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Gracias que los corazones Thank you that the hearts están siendo are abiertos being opened a tu palabra. to your word. Y Señor, son corazones receptivos And Lord, that there are hearts that are receptive a tu palabra, a tu to verdad. your word, to your truth. Y Señor, te doy gracias And Lord, I thank you porque esta palabra está penetrando sus because this corazones. word is penetrating in their hearts. Y Señor, todo espíritu And Lord, every de spirit extravío of a stray
que los haya desviado de tu propósito. that has caused them to go astray from your purpose. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, declaro que en este I momento declare that in this moment, regresan al llamado they return to the calling del amor. of love. Y Señor, yo te pido And Lord, I ask que you toda persona that every person que esté siendo atormentada that is being tormented por el enemigo de su alma, by the enemy of their soul, Señor, yo te pido que en este momento Lord, I ask that in this moment traigas libertad a esa that alma you would bring freedom to that soul. y, Señor, puedas tú transmitir And Lord, that you would be able to a transmit través de este medio through this means el amor que tú tienes a the ellos. love that you have towards them. Padre, yo declaro Father, I declare que en el nombre de that in the Jesús name of Jesus, tú le has dado un espíritu de you amor, have given them a spirit of love. tú le has dado un espíritu de You have poder given them a spirit of power. y tú le has dado un And espíritu you de have given dominio them a propio. spirit of a sound mind. Y eso es lo que predomina And that's what will dominate. y eso es lo que se And establece that is what will be established en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Padre, yo te pido por las personas que no te conocen, Father, I ask you for those that do not know you, que puedan recibir tu verdad, that they would be able to receive your truth para que ellos puedan conocerte so that they can know you y para que ellos puedan and recibirte, that they can receive you para que pasen de so muerte that they would go from death a vida. to life. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tu palabra because your word es una semilla is a seed que cae en sus that corazones, falls in their hearts germina and it grows y va a dar fruto and bears fruit en abundancia, in abundance en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amada iglesia, Beloved church, muy pronto nos vamos a ver we'll see each other soon y vamos a amarnos, and we'll love each other. vamos a aprender a We're going to comunicarnos learn to communicate with y each vamos a other aprender and we're going to learn a romper to break todo aquello all that que ha traído that has incomunicación brought the lack of communication en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Recuérdate lo que dice la palabra Remember what the word says en Hebreos in 13:16. Hebrews 13:16. No te olvides de hacer el bien Do not forget to do good y de la and comunicación, of the communication, porque de esos because of sacrificios those sacrifices Dios se agrada. God is pleased with. Dios te bendiga. God bless Nos you. vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings.